Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Es un gusto saludarlos. Una nueva semana y poder continuar con nuestro recorrido a través de la Biblia, a través de las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a estudiar juntos el capítulo 41 del libro de Génesis, en la continuidad de la historia de José, ¿no? Una de las historias más apasionantes que encontramos en el primer libro de la Escritura. La semana pasada habíamos dejado la historia allí en el momento en que se cumplen los sueños que José, por la gracia de Dios, le interpreta al copero y al panadero del faraón. Y justamente en ese cumplimiento estaba la liberación del jefe de los coperos de faraón, donde José le pide que cuando vuelva a ser restituido en su puesto, se acordara de él, ¿no? Y el último versículo que habíamos leído del versículo 40, del capítulo 40, el 23, dice: pero el jefe de los coperos se olvidó de José, ¿no? Y habíamos cerrado justamente nuestro episodio pasado hablando que en esta vida muchas personas se olvidan quizás de nosotros, nuestro jefe se puede olvidar de nosotros, nuestro compañero se puede olvidar de nosotros, nuestro familiar se puede olvidar de nosotros, nuestro referente espiritual se puede olvidar de nosotros, pero hay alguien que no se olvida, ¿no? Y ese alguien es Dios. Y eso lo vamos a ver en la historia que vamos a estudiar hoy, ¿no? Porque el capítulo 41 comienza diciendo que al cabo de 2 años Faraón tuvo un sueño, ¿no? Así como en su momento José en su juventud, luego el copero, luego también el panadero, ahora es el faraón el que va a tener un sueño, ¿no? 2 años después de aquellos acontecimientos, es decir, que cuando el copero es restituido, José se queda en la cárcel y todavía pasan 2 años más, ¿no? Imagino a José allí en la celda, quizás preguntándose el porqué, ¿no? de la situación. Pero evidentemente, a la luz de la historia, Dios tenía un propósito muy especial para él, ¿no? Y Dios siempre actúa en el momento oportuno, ¿no? Hay una frase que dice: los tiempos de Dios son perfectos. Aunque a veces no lo entendamos, ¿no? Aunque a veces nos cueste aceptarlo o comprenderlo, pero evidentemente la historia nos muestra que los tiempos de Dios siempre son los mejores, ¿no? Y son perfectos. Por eso, al cabo de 2 años, ¿no? El faraón tuvo un sueño. En ese sueño, el faraón ve que estaba junto al río Nilo, ¿no? Allí muy emblemático para Egipto y para todos los pueblos allí de la zona, ¿no? De la antigüedad. El faraón se ve en el río Nilo y desde el río Nilo ve que surgen 7 vacas hermosas, ¿no? Que estaban pastando, ¿no? Allí a orillas del gran río. Tras ella sueña con 7 vacas flacas, se las describe feas, con la piel pegada a los huesos, y que estas 7 vacas flacas se devoran a las 7 vacas que gozaban de buena salud, de buen aspecto, y que estaban tranquilamente paciendo allí los pastos, ¿no? Pero seguido a esto, el faraón tiene un sueño con 7 espigas, también hermosas, llenas, con fruto, y seguidamente 7 espigas pequeñas, marchitas por el sol, que se devoran a las 7 espigas buenas, ¿no? Entonces, el versículo 8 del capítulo 41 dice que a la mañana su espíritu estaba agitado. Así se despertó el faraón de este sueño, ¿no? Y mandó llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, les contó sus sueños, pero no hubo quien lo pudiese interpretar. Especialmente en la antigüedad, ¿no? Y en estos pueblos, en Egipto, como más adelante en Babilonia, eran pueblos muy supersticiosos, ¿no? Y el tema de los sueños tenía una importancia para ellos que turbaba el espíritu, ¿no? Que los inquietaba cuando tenían un sueño que los dejaba perplejos, ¿no? Como le pasó al faraón en este caso. Por eso el faraón va a llamar a todo lo que tenía a mano, ¿no? A todo sabio, a todo consejero, tratando de hallar una solución. Pero no había nadie que se lo pudiese interpretar. ¿Qué significaba ese sueño, ¿no? Y acá podemos hacer el primer alto para poder sacar nuestra primera lección, ¿no? Porque el propósito de repasar estas historias, además de conocerlas o de repasarlas, lo lindo es poder sacar alguna lección práctica para nosotros, ¿no? Y la primera lección práctica que yo quisiera sacar hoy es ¿qué pasa cuando algo nos inquieta, ¿no? Así como le pasaba al faraón? ¿Qué pasa cuando no tenemos respuesta para algo? Así como le pasaba al faraón. ¿A dónde vamos nosotros
a buscar esa respuesta, ¿no? El ser humano corre detrás de muchas cosas en esta vida para buscar respuesta a sus inquietudes y la mayoría de las veces no las encuentra, ¿no? Como le pasó al faraón, llamó a todos, él tenía el poder para convocar al que quisiese, pero nadie le podía solucionar el problema. Lo que pasa es que no estaba yendo al lugar, ¿no? Faraón no conocía a Dios, no estaba yendo al lugar a donde tenía que ir. Pero la pregunta es, ¿a dónde vas vos? ¿A dónde voy yo cuando estamos en situaciones similares? ¿A dónde vamos a buscar respuesta? En Dios tenemos las respuestas para las preguntas más importantes que nos podemos hacer. En este maravilloso libro que es la Biblia están las respuestas a las preguntas más importantes que nos podemos hacer. Comenzando por las preguntas filosóficas más importantes de la humanidad y más básicas, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? En la Biblia está muy claro, ¿no? La Biblia nos detalla muy clara la respuesta a estas tres preguntas, por mencionar algunas, ¿no? De las más importantes. Así que la primera gran lección que nosotros obtenemos es que ante las perplejidades de la vida vayamos a buscar respuesta a donde tenemos que ir, ¿no? En nuestro caso tenemos el privilegio de poder hacerlo a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, ¿no? Donde Dios mismo va a ir respondiéndonos aquellas inquietudes. Cuando Faraón se enojó, ¿no? Con sus siervos, allí le dice el jefe de los coperos, ¿no? Que se acuerda en ese momento de lo que había pasado cuando él estuvo en la cárcel, ¿no? Entonces les dice, cuando el faraón se enojó con sus siervos, nos echó en la prisión del capitán de la guardia, y ahí el jefe de los coperos, 2 años después, se va a acordar de José, ¿no? Esto me hace acordar también un texto bíblico, ¿no? Que dice, echa tu pan sobre las aguas, ¿no? Y a su debido tiempo, ahí habrá alimento, habrá sustento, ¿no? Y realmente, por eso decíamos al principio que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? A veces nos cuesta entenderlo, aceptarlo, pero no fue en vano lo que había sucedido con José, el copero y el panadero en la cárcel, porque 2 años después el copero se iba a acordar, y el versículo 14 dice que entonces el faraón envió a llamar a José, lo sacaron corriendo de la cárcel, le cortaron el pelo, mudaron sus vestimentas y fue ante Faraón, ¿no? El hijo de Jacob, que había sido vendido como esclavo, que había sido acusado falsamente, que había pasado años en la cárcel, ahora estaba ante la presencia del Faraón, ¿no? Increíble cómo Dios fue guiando cada paso de su vida. Faraón le dijo a José en el versículo 15, he tenido un sueño, no hay quien lo interprete, pero oí decir que tú oyes sueños y los interpretas. José respondió a Faraón, no está en mí Dios, será el que responda por Faraón. Interesante, ¿no? La semana pasada habíamos dicho que cuando el copero y el panadero también creían que era José el que tenía ese don especial, ¿no? Para poder interpretar los sueños, José le dejó en claro que no era él, ¿no? Que era Dios el que le daba la interpretación. Y ahora que estaba ante Faraón, José no se aprovecha de la situación, sino que le dice la verdad, le dice, no soy yo, no soy yo el que tiene la respuesta, es Dios quien tiene la respuesta, ¿no? Y de esa manera da testimonio José del Dios poderoso al que él conocía, ¿no? Entonces, bueno, Faraón le cuenta a José el sueño, ¿no? De las 7 vacas hermosas que son devoradas por las 7 vacas flacas, las 7 espigas hermosas que son devoradas por las 7 espigas marchitas. Y le dice también, en el versículo 24, dice, conté este sueño a los magos y no hubo quien lo pudiera explicar, ¿no? Allí Faraón le cuenta la situación. Entonces José le va a dar la interpretación a partir del versículo 25 y le dice, el sueño de Faraón es uno mismo, ¿no? Es uno solo. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas hermosas representan 7 años, ¿no? De prosperidad para la tierra de Egipto. Las 7 vacas flacas y las 7 espigas marchitas representan 7 años de hambre, ¿no? Que va a venir sobre toda la tierra, ¿no? Y allí entonces José le va a dar esta interpretación al faraón, ¿no? Y le va a dar también consejo, le dice en el versículo 33,
Provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. A partir del versículo 37 tenemos el ascenso de José, ¿no? Porque Faraón sabiamente dice en el versículo 38, le dice a sus siervos, ¿hallaremos a otro hombre como este que tiene el Espíritu de Dios? Y acá hay otro punto, ¿no? En el cual nos vamos a detener para reflexionar qué lindo, ¿no? Cuando alguien que no conoce a Dios reconoce en otra persona que tiene el Espíritu de Dios, ¿no? Nosotros, como cristianos, como creyentes, tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Una gran responsabilidad ante nuestra comunidad, ante el lugar donde estamos, donde interactuamos con las personas. Y qué lindo sería que pudieran decir de nosotros lo mismo o algo parecido, ¿no? Personas en las cuales se refleja el Espíritu de Dios, ¿no? Porque muchas veces pasa que se toma el nombre de cristiano, pero lo que las personas ven, lo que las personas oyen y lo que las personas piensan acerca de nosotros quizás no es tan agradable, ¿no? Pero qué lindo cuando se da este testimonio, ¿no? Cuando las personas, en este caso como el faraón, ven en José el Espíritu de Dios, ¿no? Ojalá que puedan ver las personas eso también en nosotros. A partir del versículo 41, el faraón lo pone a José al frente de todo, le deja claro que después del faraón venía José, o sea, lo pone prácticamente como primer ministro, ¿no? de la tierra de Egipto, que era la principal potencia mundial, podríamos decir, de aquella época, ¿no? Y en el versículo 46 dice que José tenía 30 años de edad cuando fue presentado ante Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y transitó por toda la tierra de Egipto. 30 años, ¿no? 17 tenía José cuando estaba apacentando las ovejas allí con sus hermanos, para luego ser, a partir de la envidia que ellos le tenían, ser traicionado, ser vendido como esclavo. Así que casi 13 años, o si pasó un tiempo, ¿no? Desde esos 17 hasta que finalmente es vendido como esclavo, pero podríamos decir 11, 12, 13 años después de aquellos acontecimientos, José ahora era el primer ministro de Egipto. Impresionante lo que Dios pudo hacer en su vida, ¿no? Y a pesar de todas las situaciones por las que José tuvo que pasar. Y dice que cuando él es ascendido a ese lugar, el versículo 46, la parte final, dice que transitó por toda la tierra de Egipto. Acá también hay un ejemplo, una enseñanza para quienes desempeñan funciones de responsabilidad o de liderazgo, ¿no? José, cuando asciende a esa función, no se queda sentado en un sillón, ¿no? Acá dice que transitó por toda la tierra de Egipto y puso en práctica entonces el consejo que él le había dado al faraón, ¿no? Que en los años de abundancia consistía el consejo guardar una quinta parte de los alimentos para poder tener después en los 7 años de hambruna que iban a venir sobre la tierra, ¿no? El versículo 48 dice que José juntó toda la producción de Egipto de esos 7 años y la guardó, ¿no? En las ciudades. El versículo 49 dice, y José acopió trigo, ¿no? Luego, a partir del versículo 51, narra el momento en que nacen sus 2 hijos, ¿no? Porque Faraón también le da una esposa. Y el versículo 54 dice que empezaron los 7 años de hambre como José había dicho, ¿no? Porque la palabra de Dios siempre se cumple, ¿no? Dios no miente. Hay un texto bíblico también que dice, Dios no es hombre para que mienta, ¿no? La palabra de Dios se cumple y tras los 7 años de prosperidad vinieron 7 años de hambre. Hubo hambre, dicen todos los países, pero en toda la tierra de Egipto había pan, ¿no? Y eso gracias a la intervención de Dios a través de José, ¿no? El hombre que él había elegido para tener esta responsabilidad. El versículo 56 dice que el hambre se sentía en todo el país. Entonces José abrió todos los graneros y vendía a los egipcios. Y el 57, el último, dice, y de todos los países venían a Egipto a comprar de José, porque el hambre arreciaba por toda la tierra. Interesante, ¿no? La vida de este hombre. Interesante cómo Dios actuó a través de José para salvar a no solo a Egipto, ¿no? Sino a todos los países vecinos y a la propia familia de José, ¿no? Como lo vamos a ver en el capítulo siguiente. Interesante cómo Dios interviene, ¿no? En la historia y cómo Dios utiliza a las personas según sus propósitos. Bueno, espero que hayamos sacado alguna linda lección, ¿no? de este capítulo,
Que Dios los bendiga, que tengan una muy linda semana y como siempre los invito a darle un like y a compartir el video, así de esa manera nos ayudan a poder llegar con este mensaje a más personas. Que tengan una muy bendecida semana.